Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar de nuevo con ustedes en este su programa Apuntes de la Historia de la Villa de Patos. Su amigo Jorge Luis Esquivel agradece el que nos acompañe en esta hora escuchando las historias de la Villa de Patos. Iniciamos con la primera. De acuerdo a la próxima celebración del Día 2 de los Muertos, voy a platicarles una historia de difuntos ocurrida en el Ejido de la Rosa. Pues bien, este suceso aconteció allá por el año de 1980, la vez en que resucitó una muertita. Agustina se llamaba y era hermana de mi abuelo Goyo. Ellos eran originarios del oratorio y en las pláticas familiares decían que desde que se vino la revolución dejaron de verse, pues no sabían ni los unos ni los otros de su existencia. Y no fue sino hasta muchos años después en que se encontraron, pues el abuelo creía que todos habían desaparecido en aquellos tiempos de amargos sucesos. Esta señora era la mamá de la tía Cheva, de quien se decía que le hacía la brujería, y de Alfredo y de otra mujer que se decía Justa, pues su nombre era el de Justiniana. Así que la parienta Agustina se enfermó y duró varios días internada en el hospital universitario. Decían que debido a una enfermedad que le aquejaba, y después de varios días de permanencia en ese lugar, se murió. Y entonces uno de los familiares vino al pueblo de General Cepeda a avisarle a mi abuelo que había muerto su hermana y que la iban a velar en el Ejido de la Rosa. Y entonces se alistó la familia para irse a acompañar a la difunta. Y cuentan que cuando estaban en pleno velorio, cantándole los alabados, ya eran como las 2 de la mañana, cuando la muertita se levantó y les cuestiona que por qué lloraban tan feo, que tenía hambre y quería atole con pan. Y de inmediato la gente corrió asustada y llorando, ahora sí, llorando pero de miedo, y tratando de salir de la habitación en que tenían a la muertita. «Demen de comer», les gritaba, y luego ya calmados los dolientes, la sacaron de la caja y le dieron lo que pedía. Yo creo que sí se murió, pero cuando llegó allá donde van todos los muertos, vio que no había nada en las cacerolas y seguro que ha de haber pensado: aquí no hay nada y no costea, mejor me regreso allá de donde vine. Y después de este acontecimiento ella siguió viva y no fue sino hasta después de unos 10 años en que verdaderamente murió. Continuamos con más de nuestros apuntes de la historia después de una pausa. Continuando con más de nuestros apuntes de la historia, ahora les platicaré que en aquellos tiempos en que aún no se habían hecho el reparto agrario, aquí vivía un señor que se llamaba don Vicente Cárdenas, quien era el dueño de la hacienda del Álamo, en la que se realizaba la cría de ganado vacuno. Este ganado era atendido por 6 vaqueros y entre ellos uno de nombre Regino de León, quien poseía un amplio conocimiento de las ciencias ocultas y que en muchas ocasiones las puso en práctica en el desempeño de su trabajo. Platican los ancianos que le conocieron que cuando juntaban las reses para herrarlas, los vaqueros las arreaban hasta donde éste se encontraba, mientras él hacía un enorme círculo con el tacón de su bota en el suelo, y dejando un tramo abierto de unos 2 metros sin cerrar, de todo el círculo, y en uno de los lados de este tramo, este hombre tendía su riata del azar hacia un lado del círculo, por donde se conducían los animales al interior. Y cuando ya estaban las reses dentro de dicho círculo, ninguna vaca se podía salir de este, y allí las iban herrando. Don Regino de León se dice que también que en otra ocasión
en que andaban en el monte, se encontraron el esqueleto de un toro, y entonces uno de los vaqueros le dice: mire, un toro muerto. Y entonces Regino le dijo: no te le acerques porque te cuerna. Y enseguida continuamos con más de nuestro apunte de la historia después de una pausa. Continuando con más de nuestros apuntes, decíamos en el segmento anterior que andando en el monte, uno de los vaqueros le dice a don Regino: mire, un toro muerto. Y entonces don Regino le dijo: no te le acerques porque te cuerna. No, ¿qué me va a cornar?, le dijo, dándole una patada en un cuerno. Y en ese instante se levanta el esqueleto y lo correteó, queriéndolo cornar y haciéndolo subir a un mezquite. Y después de rato el esqueleto se desbarató ante sus ojos. También cuentan que un día el patrón se enojó con él, con don Regino, porque se había ido sin permiso de a un baile a la comunidad de Guadalupe, y que llegó tarde al día siguiente, y le dijo: hasta hoy tuviste trabajo, Regino, así que bájate del caballo y llévate tu silla, pues el caballo es mío. No le respondió, solo le quitó la silla al caballo y se fue rumbo a un mogote de mezquites. Tiró un chiflido y se dejó venir uno de los toros más bravos, y le puso la silla en el lomo y se montó sobre de él, y al pasar por el señor Cárdenas, sin decirle nada, se quitó el sombrero y se lo volvió a poner en signo de reverencia, y se fue. Dicen que a la llegada del pueblo le quitó la silla y lo dejó que se fuera. Luego los trabajadores nunca pudieron agarrar ni una vaca durante varios días, hasta que le preguntó al mayordomo que qué sabía de Regino, y le dijo que lo habían visto en una cantina, que seguro andaba por ahí. Entonces el señor Cárdenas le pidió al mayordomo que fuera a hablar con él, que regresara y que allí estaba su trabajo y que le disculpara, pero que les hacía mucha falta, y así lo hizo. Luego que lo encontró le dijo que el viejo le mandaba pedir disculpas y que regresara a su trabajo, y así lo hizo y siguió con ellos trabajando, y luego ya al paso del tiempo no se volvió a saber nada de Regino. Así como llegó se fue. Nadie supo de dónde venía ni a dónde se fue. En el año de 1928 se decía que acontecimiento había ocurrido durante cierta guerra propiciada por el gobierno del general José Gonzalo Escobar. En aquellos tiempos se desconocía quién era general y por qué motivo se realizaba una guerra más. Posteriormente se supo que se había levantado en armas en contra de Portes Gil y en especial de Plutarco Elías Calles, y que era quien dirigía los destinos del país, y que por eso se habían unido varios estados, entre ellos Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Durango, Chihuahua, Sonora y Baja California. Pero de inmediato fue aplastada la rebelión por el gobierno federal y se apaciguaron los levantados. Mas sin embargo, en General Cepeda había desolación e imperaba la pobreza y una hambruna perenne de muchos años de martirio desde que se había iniciado la revolución. Se decía que en esa ocasión había sido un avión el que había lanzado una bomba a la máquina del tren. Acontecimiento sucedió en la Cuesta de los Venados, un poco más allá del Jaralito, hacia el ejido de La Paz. Y continuamos con más de nuestros apuntes de la historia después de una pausa. Con más de nuestros apuntes de la historia, ahora les comentaré que en el año de 1825 los pobladores de la hacienda de Patos habían hecho ya las gestiones solicitando al Congreso la designación del Ayuntamiento de Patos. Pero no es sino hasta en el año de 1829
la fecha en que el Congreso del Estado decide dar autorización y acuerda que se proceda a la creación de la Municipalidad de Patos y San Miguel de Aguayo y que también se proceda a erigir el ayuntamiento en el lugar que más convenga. Mas, sin embargo, no se realiza esta designación, seguramente por el traspaso del marquesado a la Baring Brothers y de estos a la familia de los Sánchez Navarro, y no se da la creación de la municipalidad de la Villa de Patos sino hasta el año de 1865, con el decreto de don Benito. Decíamos en el segmento penúltimo que un avión había atacado al tren en la Cuesta de los Venados, lugar cercano al Jaralito, haciendo que éste se volcara, y de inmediato se corrió la voz en el pueblo de General Cepeda de que se había descarrilado el tren y que éste traía mucho que comer. Y la mayoría del pueblo, de los pobladores, fueron a ver qué podía traerse, y mucha gente cargó con botes de manteca muy pesadas, y al llegar con ellas a su casa, con asombro descubrieron que los botes estaban repletos con monedas de plata y de oro. Pero luego detrás de los saqueadores venían los soldados, pretendiendo recuperar lo sustraído, y empezaron a realizar cateos, y en donde encontraban monedas de este trenazo, los fusilaban, ponían a toda la familia, niños, mujeres y ancianos, y a todos los mataban por igual. Entonces los demás, al darse cuenta del futuro que les esperaba, escondieron las monedas, y ante el temor de morir a manos del ejército, a nadie, ni a la misma familia, le dijeron en dónde habían quedado escondidas las monedas. Y al paso de las generaciones han estado apareciendo esporádicamente ante algún accidente por trabajos de construcción, propiciando que su forma de vida cambiara. Pero en cuanto al origen de las monedas, se sabe que Escobar había vaciado los bancos de Coahuila y Nuevo León, y ese dinero era para financiar la guerra escobarista. Continuando con más de nuestros apuntes de la historia, ahora les voy a comentar acerca de que en aquellos tiempos del pasado había la costumbre y tradición de que en las labores del campo se realizaban tareas en equipo llamadas faenas, las cuales en los lugares del sur se les llama tequios. Es una actividad que consiste en hacer trabajos gratuitos en favor de los mismos campesinos o de las comunidades ejidales, en donde se ven beneficiados todos en común, como en el desensolve de los tajos, el arreglo de la escuela, el arreglo de caminos, la siembra y cosecha de los productos sembrados en la parcela escolar. Esta forma de convivencia alentaba la unidad y la amistad. Se perdió con el programa del Procede, pues empezaron a realizar únicamente trabajos personales, y el trabajo en equipo se perdió. Esto ha sido todo por hoy, y agradecemos el que nos haya estado acompañando en esta hora. Le invitamos a que nos siga escuchando las historias de la Villa de Patos de lunes a jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias.